Los guardias enemigos se rieron mientras arrojaban a la capitana Elena Viper de Locroix al campo de prisioneros. Solo otra piloto capturada. 3 días después, pilotaba su propio helicóptero de ataque, persiguiendo a los mismos guardias por el bosque que creían que sería su tumba. Les presento a la capitana Elena Delacroix, de 32 años, cabello castaño oscuro, generalmente trenzado al estilo militar. Ojos gris acero con más de 2.500 horas de vuelo en las zonas de combate más peligrosas de la Tierra. Durante 7 años, había pilotado helicópteros de ataque Apache con una destreza excepcional. Pero para sus captores, era solo otra prisionera estadounidense que se derrumbaba bajo interrogatorio y proporcionaba valiosa información sobre operaciones militares. El camino de Elena para convertirse en una de las pilotos de helicóptero más temidas del ejército de los Estados Unidos comenzó en Luisiana, donde su padre, un aviador retirado del ejército, le enseñó que el combate en helicóptero no se trataba solo de volar. Se trataba de pensar en 3 dimensiones mientras se tomaban decisiones instantáneas que podían determinar el resultado de batallas enteras. Su desempeño durante el entrenamiento de combate avanzado había sido particularmente notable en escenarios que requerían la resolución independiente de problemas bajo estrés extremo. Elena demostró constantemente su capacidad para analizar situaciones tácticas complejas e implementar soluciones innovadoras que otros pilotos en prácticas no habían considerado, mostrando un pensamiento creativo que impresionó a instructores con décadas de experiencia en combate. Su indicativo de llamada, Viper, lo obtuvo durante su tercer despliegue en Afganistán, cuando realizó un ataque en solitario contra un complejo enemigo que albergaba prisioneros estadounidenses. Sus ataques de precisión y maniobras tácticas fueron tan devastadores que las fuerzas enemigas describieron su helicóptero como una serpiente venenosa que atacó sin previo aviso y desapareció en el cielo. La operación en Afganistán requirió que Elena penetrara en un espacio aéreo fuertemente defendido utilizando enmascaramiento de terreno y técnicas de vuelo a baja altura que llevaron las capacidades del Apache al límite. Su éxito demostró una comprensión del combate de helicópteros que superó el entrenamiento estándar y demostró su capacidad para innovar bajo presión. Durante más de 7 años de operaciones de combate, Elena había volado 342 misiones de combate y acumulado experiencia en apoyo aéreo cercano, transporte táctico y operaciones de ataque de precisión, lo que la convirtió en una de las pilotos de helicóptero más versátiles del ejército. Sus innovaciones en técnicas de vuelo a baja altura y lanzamiento de armas habían sido estudiadas por otros aviadores e incorporadas a los protocolos de entrenamiento. El enfoque de Elena en el combate con helicópteros se centraba en la comprensión de los principios de ingeniería que regían el rendimiento de las aeronaves, lo que le permitía extraer la máxima capacidad de su aeronave, adaptándose a situaciones tácticas que desafiaban los procedimientos convencionales. Su formación en ingeniería mecánica le proporcionó una visión que los pilotos puramente operativos a menudo carecían. Su historial de combate incluía operaciones en algunos de los espacios aéreos más disputados del mundo, donde los misiles tierra-aire enemigos y los cazas avanzados creaban entornos que requerían una toma de decisiones instantánea y una ejecución perfecta de maniobras defensivas. La tasa de supervivencia de Elena había sido del 100%, sin ninguna pérdida de aeronaves durante las misiones bajo su mando. Pero su pericia se pondría a prueba de maneras que nunca imaginó cuando su helicóptero Apache fue derribado durante una misión de reconocimiento en territorio enemigo. Los misiles tierra-aire dañaron el sistema del rotor principal de su aeronave, obligándola a intentar un aterrizaje de emergencia en terreno hostil bajo intenso fuego terrestre. La misión que condujo a su captura se había planeado como una recopilación rutinaria de inteligencia a lo largo de las rutas de suministro enemigas, pero los informes de inteligencia no habían identificado los sofisticados sistemas de defensa aérea que las fuerzas enemigas habían instalado recientemente. El helicóptero de Elena realizaba vigilancia a baja altura cuando múltiples lanzamientos de misiles sobrepasaron sus contramedidas defensivas. El sistema de misiles tierra-aire que atacó al Apache de Elena se había desplegado recientemente utilizando información recopilada en operaciones estadounidenses previas.
Las fuerzas enemigas habían estudiado las tácticas de los helicópteros estadounidenses y posicionado sus defensas específicamente para contrarrestar los vuelos de reconocimiento a baja altura que dependían del enmascaramiento del terreno para su protección. Su copiloto, el teniente Marcus Johnson, murió durante el ataque con misiles, obligando a Helena a intentar un aterrizaje forzoso controlado, herida y bajo fuego enemigo continuo. Sus habilidades de pilotaje le salvaron la vida, pero el aterrizaje forzoso la dejó varada en territorio controlado por fuerzas enemigas especializadas en capturar personal militar estadounidense. El aterrizaje de emergencia de Helena se realizó mediante técnicas de autorotación que requerían una sincronización perfecta y unas habilidades de vuelo excepcionales. A pesar de recibir heridas de metralla por la explosión del misil y perder a su copiloto, logró aterrizar su Apache dañado en un claro que le ofrecía una protección mínima contra las fuerzas terrestres enemigas que convergían hacia su posición. El lugar del accidente fue rápidamente rodeado por soldados enemigos que comprendían la importancia de capturar con vida a un piloto de helicóptero estadounidense. El equipo de supervivencia y los protocolos de emergencia de Helena le habían proporcionado una capacidad defensiva limitada, pero la superaban en número y estaba herida en territorio hostil, sin perspectivas inmediatas de rescate. El comandante Dmitry Bulov era el oficial responsable del campo de prisioneros donde Helena y otros estadounidenses capturados permanecían retenidos. Con 45 años y 15 de experiencia en interrogatorio psicológico y manejo de prisioneros, operaba las instalaciones con una eficiencia brutal, diseñada para doblegar la voluntad de los soldados capturados y extraer valiosa información militar. Bulov se había forjado una reputación interrogando con éxito a pilotos y personal de operaciones especiales estadounidenses capturados, utilizando técnicas que combinaban la privación física con la presión psicológica para obligar a los prisioneros a revelar información clasificada sobre operaciones militares, capacidades de las aeronaves y planificación estratégica. Los métodos de interrogatorio de Volkov se habían desarrollado mediante un amplio estudio del entrenamiento militar estadounidense y los perfiles psicológicos. Su enfoque estaba diseñado para explotar las vulnerabilidades específicas que los pilotos de helicópteros pudieran poseer, incluyendo su conocimiento técnico de los sistemas de aeronaves y su comprensión de los procedimientos tácticos. El campo de prisioneros estaba ubicado en lo profundo de las montañas boscosas, rodeado de barreras naturales que dificultaban enormemente la fuga en operaciones de rescate convencionales, casi imposibilitando su uso. La instalación fue diseñada para albergar a prisioneros de alto valor que poseían información que podría tener un impacto significativo en las operaciones militares en curso. El complejo se había construido utilizando principios defensivos que contemplaban posibles intentos de rescate estadounidenses, incluyendo sofisticados sistemas de alerta temprana, posiciones defensivas ocultas y redes de comunicación que permitían coordinar una respuesta rápida ante cualquier amenaza externa. Solo otro piloto capturado, había dicho Volkov con desdén cuando Helena fue llevada a su complejo. Proporcionará información útil sobre las operaciones de helicópteros estadounidenses y luego servirá como moneda de cambio para intercambios de prisioneros. El interrogatorio inicial de Helena se centró en su conocimiento de los sistemas de helicópteros Apache, los procedimientos tácticos y las medidas de seguridad de la base. Las técnicas de Volkov estaban diseñadas para romper gradualmente la resistencia psicológica mientras recababa información que pudiera utilizarse contra las fuerzas estadounidenses. Pero Helena había recibido un extenso entrenamiento de supervivencia, evasión, resistencia y escape que la preparó precisamente para este tipo de situación. Sus respuestas al interrogatorio se habían limitado a su nombre, rango y número de serie, mientras observaba atentamente los procedimientos de seguridad y las debilidades defensivas del campo. Durante sus 3 días de cautiverio, Helena había estado realizando reconocimiento encubierto de la prisión, mientras que los guardias de Volkov asumían que simplemente se recuperaba del trauma de haber sido derribada y capturada. Cada interacción con los guardias le proporcionaba información sobre sus rutinas, equipo y la estructura general de seguridad del complejo.
Su formación en ingeniería mecánica le proporcionó una comprensión de la infraestructura del campo que otros prisioneros desconocían. Elena comprendía el funcionamiento de los sistemas eléctricos, los equipos de comunicación y las instalaciones defensivas, lo que le proporcionó conocimientos que podía aprovechar en un intento de fuga. Más importante aún, su formación como piloto de helicóptero le había enseñado a pensar tácticamente sobre el terreno, las posiciones defensivas y las capacidades de diversas aeronaves militares. Podía oír a las patrullas de helicópteros realizando barridos de seguridad alrededor del campo de prisioneros, y su experiencia le permitió identificar los tipos de aeronaves, los patrones de vuelo y los procedimientos operativos. El análisis de Elena de las operaciones de helicópteros enemigos reveló que utilizaban líneas de combate modificadas con horarios de patrulla predecibles y una mínima conciencia de seguridad. Sus pilotos seguían las rutas de vuelo y los procedimientos de aterrizaje establecidos que priorizaban la eficiencia sobre las precauciones defensivas, creando oportunidades que podían ser aprovechadas por alguien con conocimientos tácticos avanzados. La seguridad del recinto penitenciario estaba diseñada para prevenir intentos de fuga del personal de infantería. Pero los planificadores no habían considerado la posibilidad de que un piloto de helicóptero capturado supiera cómo convertir aeronaves enemigas en armas contra sus propias fuerzas. En la mañana de su cuarto día de cautiverio, Elena se enteró por otros prisioneros de que un grupo de soldados de las fuerzas especiales capturados, que llevaban varias semanas en prisión, estaba planeando un intento de fuga coordinado. El plan consistía en dominar a los guardias durante un cambio de turno e intentar llegar a territorio aliado a través del denso bosque que rodeaba el campamento. El sargento de primera clase Kevin Thompson era el prisionero estadounidense de mayor antigüedad que había estado organizando los preparativos de fuga desde su captura 3 semanas antes. Su entrenamiento en las fuerzas especiales le había proporcionado habilidades de supervivencia y conocimientos tácticos que lo convertían en el líder natural entre los soldados capturados. El plan de fuga de Thompson se había desarrollado utilizando la doctrina convencional de operaciones especiales, que enfatizaba la evasión sigilosa y las técnicas de supervivencia diseñadas para el personal que operaba tras las líneas enemigas. Su enfoque era tácticamente sólido, pero no contemplaba los helicópteros que las fuerzas enemigas desplegarían para cazar a los prisioneros fugados. La capitana de Lockwood Thompson había susurrado durante una breve oportunidad de comunicación. Nos movemos esta noche durante el cambio de guardia. El bosque es lo suficientemente espeso como para ocultarnos, pero las patrullas enemigas nos perseguirán con helicópteros y perros rastreadores. Elena había analizado la situación táctica y comprendió que la huida convencional a pie probablemente fracasaría contra las fuerzas enemigas que controlaban el terreno y contaban con apoyo aéreo. Su experiencia como piloto de helicóptero le proporcionó información que el entrenamiento de infantería no podía abordar. Sargento, los helicópteros enemigos tendrán imágenes térmicas y podrán rastrearnos desde arriba, incluso en la espesura del bosque. Ir a pie nos da quizás 6 horas antes de que nos acorralen en el terreno que elijan. Thompson miró al piloto, quien sugería que las tácticas de huida convencionales podrían ser insuficientes. Capitán, ¿en qué está pensando? Elena llevaba 3 días observando las operaciones de helicópteros enemigos, anotando patrones de vuelo, tipos de aeronaves y procedimientos de seguridad que revelaban debilidades que podía explotar. Creo que debemos nivelar el campo de juego. En lugar de huir de sus helicópteros, ¿qué tal si tomamos uno? La idea de capturar un helicóptero enemigo durante una fuga de prisión era tan poco convencional que Thompson inicialmente asumió que Elena bromeaba. Pero su profundo conocimiento de las operaciones de helicópteros y sus capacidades tácticas lo convencieron de que ese enfoque podría ser su única posibilidad de escapar con éxito. Capitán, incluso si pudiéramos capturar un helicóptero, ¿sabe cómo volar aviones enemigos? La formación de Elena en ingeniería y su amplia experiencia de vuelo le habían enseñado que los helicópteros funcionaban con principios similares independientemente de su país de origen. Si bien la disposición de los controles y los sistemas específicos podían variar, los principios fundamentales del vuelo de ala rotatoria eran universales. Sargento,
Llevo 3 días estudiando sus patrones de patrulla. Utilizan helicópteros MiLM-24 IND modificados con rutas de vuelo predecibles y mínima conciencia de seguridad. Si logramos llegar a uno durante el aterrizaje, puedo sacarlo volando de aquí. El plan de escape que Elena y Thompson desarrollaron no se parecía a nada intentado en escenarios convencionales de prisioneros de guerra. En lugar de simplemente huir del campo, llevarían a cabo una operación táctica diseñada para capturar aviones enemigos y utilizarla para extraer a todos los prisioneros estadounidenses, neutralizando al mismo tiempo la capacidad de la instalación para albergar a futuros cautivos. Su plan requería una sincronización precisa, acción coordinada y la capacidad de adaptarse a circunstancias tácticas que cambiaban rápidamente. La experiencia de Elena en helicópteros se combinaría con el entrenamiento de Thompson en operaciones especiales para crear un enfoque que las fuerzas enemigas no anticiparían ni contrarrestarían eficazmente. Esa noche, mientras los turnos de guardia cambiaban y la seguridad se centraba en los procedimientos rutinarios, Elena y Thompson lideraron a otros 12 prisioneros estadounidenses en un asalto coordinado contra las defensas perimetrales del campo de prisioneros. Su objetivo no era una fuga inmediata, sino posicionarse para interceptar el helicóptero enemigo que realizaba vuelos de patrulla nocturnos regulares. El momento debía ser perfecto. El análisis de Elena de los patrones de vuelo enemigos indicó que los helicópteros de patrulla aterrizaron en una zona designada cerca del campo para reabastecerse y coordinarse con las fuerzas terrestres. Esto proporcionó un breve margen de tiempo en el que la aeronave sería vulnerable a un ataque terrestre por parte de prisioneros que entendían las operaciones de helicópteros. Al comenzar la fuga, se activaron las alarmas del campo y las fuerzas enemigas respondieron según los protocolos de seguridad estándar. Pero Elena había anticipado sus reacciones, utilizando su conocimiento de los procedimientos tácticos para predecir cómo los comandantes enemigos desplegarían sus fuerzas para contener la fuga. Todos los prisioneros intentaban escapar por el perímetro este. Llegó la transmisión de radio que Elena y Thompson interceptaron utilizando equipos de comunicación capturados. Despliegan helicópteros de apoyo para rastrear a los estadounidenses que huían y coordinarse con los equipos de persecución terrestre. La respuesta táctica del enemigo fue exactamente la que Elena había predicho. Estaban tratando la situación como una fuga de prisión convencional, desplegando aeronaves para cazar a los prisioneros fugitivos en lugar de defenderse de la posibilidad de que su propio helicóptero se convirtiera en un objetivo. 20 minutos después de que comenzara la fuga, Elena escuchó el sonido distintivo de un helicóptero de ataque MiLM-24 IND que se acercaba, realizando un reconocimiento táctico de la zona donde las fuerzas enemigas esperaban encontrar prisioneros estadounidenses que huían. Pero en lugar de huir, Elena y Thompson estaban posicionando a su equipo para interceptar la aeronave durante su parada de reabastecimiento prevista. Viper, aquí Thompson. Helicóptero enemigo acercándose desde el noroeste, aproximadamente a 2 minutos de la zona de aterrizaje. Elena revisó las armas y el equipo capturados que su equipo había adquirido durante el asalto inicial a las defensas del campamento. Recibido, Thompson. Recuerden, debemos llevar el helicóptero intacto. No hay daños en los sistemas de vuelo ni todos regresan a casa a través de territorio enemigo. El MiLM-24 IND aterrizó en la zona de reabastecimiento designada con los procedimientos de seguridad habituales. Su tripulación esperaba coordinarse con las fuerzas terrestres para perseguir a los prisioneros fugitivos en lugar de defenderse de un asalto a su propia aeronave. El piloto y el copiloto realizaban comprobaciones posteriores al vuelo cuando el equipo de Elena emergió de posiciones ocultas que rodeaban la zona de aterrizaje. «Que nadie se mueva», gritó Thompson en el idioma enemigo mientras Elena se acercaba al helicóptero con conocimientos técnicos que le permitieron evaluar rápidamente su estado y operatividad. La conmoción de las tripulaciones aéreas enemigas al ser emboscadas por los mismos prisioneros que habían sido enviados a cazar le proporcionó a Elena la ventaja táctica que necesitaba para asegurar la aeronave sin dañar los sistemas de vuelo críticos. Su experiencia como piloto de helicóptero le permitió comprender las capacidades y limitaciones de la aeronave de un vistazo. Thompson,
Este helicóptero está completamente cargado de combustible y armado. Todos los sistemas parecen estar operativos. Puedo volar esta cosa fuera de aquí, pero debemos actuar rápido antes de que las fuerzas terrestres enemigas se den cuenta de lo sucedido. La rápida evaluación de Elena del helicóptero capturado reveló que, si bien el diseño de los controles era diferente al de los aviones estadounidenses, los principios fundamentales de vuelo eran idénticos a los de su entrenamiento Apache. Su formación en ingeniería le permitió comprender rápidamente los sistemas de control y el equipo de navegación extranjeros. Todos los prisioneros aborden de inmediato, ordenó Elena mientras se familiarizaba con la disposición de la cabina de Lines. Este helicóptero puede transportarnos a todos, pero tenemos quizás 5 minutos antes de que las fuerzas enemigas coordinen una respuesta. Mientras los prisioneros estadounidenses subían al helicóptero capturado, Elena comenzó los procedimientos de arranque, utilizando su conocimiento de aeronaves de ala rotatoria para adaptar su entrenamiento Apache al equipo enemigo. Los controles de diseño ruso eran diferentes, pero la física de vuelo del helicóptero se mantuvo constante independientemente de la nacionalidad de la aeronave. Viper, las fuerzas enemigas están movilizando unidades terrestres y solicitando apoyo aéreo adicional, informó Thompson mientras monitoreaba las comunicaciones de radio capturadas. Todavía no se dan cuenta de que les hemos quitado el helicóptero. Elena activó los sistemas de armas de Lines e inició su secuencia de despegue utilizando enmascaramiento del terreno y técnicas de vuelo a baja altura para evitar ser detectada por los sistemas de radar enemigos. Su plan no era simplemente escapar. Pretendía usar el helicóptero capturado para realizar ataques tácticos contra el campo de prisioneros que los tenía cautivos. Thompson, me aseguraré de que esta instalación no pueda albergar a más prisioneros estadounidenses. Las fuerzas enemigas usaron su helicóptero contra nosotros. Ahora lo usaremos contra ellos. El ataque al campo de prisioneros del comandante Bulov se llevó a cabo empleando tácticas que Elena había aprendido durante 7 años de operaciones Apache, pero ejecutadas con un helicóptero enemigo que las defensas del campo no estaban diseñadas para contrarrestar. El impacto psicológico de ver a sus propias aeronaves atacando sus posiciones fue devastador para la moral enemiga. Los ataques de precisión de Elena eliminaron torres de vigilancia, equipos de comunicación y posiciones defensivas, evitando al mismo tiempo las zonas donde pudieran estar retenidos los prisioneros restantes. Su experiencia como piloto de helicóptero le permitió desplegar una potencia de fuego devastadora con una precisión milimétrica que demostró un dominio total de la aeronave capturada. Esto es imposible. Llegó la aterrorizada transmisión de radio de volumen: nuestro propio helicóptero nos está atacando. ¿Cómo pilotan nuestra aeronave los prisioneros fugados? La respuesta de Elena se transmitió en la misma frecuencia, con voz tranquila y profesional. Comandante Volkov, le habla la capitana Elena Delois, del Ejército de los Estados Unidos. Capturaron a un piloto de helicóptero y ahora comprenden por qué fue una pésima idea. La destrucción sistemática del campo de prisioneros duró menos de 10 minutos, durante los cuales Elena eliminó la capacidad de la instalación para albergar prisioneros, asegurándose de que las fuerzas enemigas comprendieran las consecuencias de capturar aviadores estadounidenses. Sus ataques tácticos fueron tan precisos que el personal enemigo que sobrevivió asociaría para siempre el sonido de los helicópteros con una derrota devastadora. Tras neutralizar el campo de prisioneros, Elena voló el helicóptero capturado hacia territorio aliado utilizando técnicas de navegación que combinaban su conocimiento del terreno regional con las coordenadas GPS que calculó con los sistemas de la aeronave. El vuelo a un lugar seguro requirió mantener baja altitud para evitar el radar enemigo mientras navegaba por un terreno montañoso que ponía a prueba incluso sus excepcionales habilidades de pilotaje. Fuerzas aliadas. Le habla la capitana Elena Delacroix, pilotando el helicóptero enemigo capturado con 13 prisioneros estadounidenses rescatados. Solicito autorización inmediata y paso seguro al avión estadounidense más cercano. La respuesta por radio reflejó el asombro de los controladores estadounidenses, que procesaban una situación sin precedentes. Capitán Delacroix, confirme que está pilotando un helicóptero enemigo con prisioneros rescatados.
Control confirmado. Capturamos aeronaves enemigas durante la fuga de la prisión y eliminamos la instalación que nos retenía. Todos los prisioneros estadounidenses están a salvo y en ruta a territorio aliado. La exitosa fuga de Elena y la posterior destrucción del campo de prisioneros enemigo se convirtieron en leyenda en las comunidades de aviación militar. Su uso táctico de un helicóptero capturado para realizar ataques de precisión contra sus antiguos captores demostró capacidades que superaban el entrenamiento convencional de pilotos y demostró que el pensamiento innovador podía superar situaciones aparentemente imposibles. 6 meses después, la capitán Elena Dequa fue ascendida a mayor y recibió la Cruz por Servicio Distinguido por su papel al liderar la fuga de la prisión y eliminar las capacidades enemigas utilizando aeronaves capturadas. Pero lo más importante es que sus acciones demostraron que el entrenamiento militar estadounidense preparaba a los soldados para adaptarse y superarse incluso cuando los recursos convencionales no estaban disponibles. Las instalaciones del comandante Volkov nunca fueron reconstruidas, y los informes de inteligencia indicaban que las fuerzas enemigas se volvieron mucho más cautelosas a la hora de capturar pilotos de helicópteros estadounidenses tras enterarse de la fuga de Elena y el posterior ataque con sus propias aeronaves contra ellos. Hoy, Teniente Coronel Elena Viper del UA entrena a aviadores militares en técnicas de supervivencia, evasión, resistencia y escape que enfatizan el pensamiento adaptativo y la importancia de comprender que cualquier aeronave puede convertirse en un arma en manos de un piloto debidamente entrenado. Sus estudiantes aprendieron que la suposición más peligrosa que pueden hacer las fuerzas enemigas es creer que los pilotos capturados son prisioneros indefensos en lugar de guerreros altamente entrenados que usarán cualquier recurso disponible para seguir luchando y proteger a sus compañeros. ¿Alguna vez te han subestimado personas que creían tenerte completamente bajo su control solo para demostrar que tus capacidades superaban con creces su imaginación? La historia de Elena nos recuerda que, a veces, los contraataques más devastadores provienen de quienes fueron considerados derrotados. Los guardias que se reían y la llamaban simplemente otra piloto capturada aprendieron que algunos prisioneros son más peligrosos en cautiverio que en libertad, especialmente cuando consiguen las mismas armas que se suponía debían usar contra ellos. Si crees que los verdaderos guerreros pueden sacar ventaja de cualquier situación, comparte esta historia. Porque en algún lugar, alguien está siendo subestimado por sus enemigos, sin saber que su mayor victoria podría provenir de usar la fuerza de su captor contra ellos. Elena Delecua no solo escapó del cautiverio enemigo, transformó su helicóptero en un instrumento de su propia destrucción, demostrando que el lugar más peligroso para tus enemigos es creer que te tienen justo donde quieren. Gracias por ver. Si te gusta este video, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.